A continuación explicaremos lo que son los prismas, daremos su definición y a partir de este esquema y de otros que tenemos en otra hoja, ¿vale? Explicaremos lo que son las bases y las caras laterales y además veremos las maneras de clasificar los prismas, por ejemplo, en rectos u oblicuos y en regulares o irregulares. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que por definición un prisma es un poliedro, ¿vale? Que como ya hemos explicado en otro vídeo, es un cuerpo geométrico que está formado por caras planas, ¿vale? Que delimitan un espacio y que tiene un volumen determinado. Por lo tanto, un prisma sería un poliedro que a más tiene estas dos cosas muy importantes. Es decir, en el prisma encontramos lo que se llamarían bases, que son dos caras iguales y paralelas entre ellas. Por ejemplo, aquí las hemos dibujado de color azul, ¿vale? Fijaros que son iguales entre sí y paralelas, que quiere decir que si las extendemos en el plano nunca llegarían a cortarse, ¿vale? Por lo tanto, en un prisma tenemos dos bases, dos caras iguales y paralelas entre ellas. Y estas bases están unidas por caras laterales que son paralelogramos, es decir, que son polígonos de 4 lados, siempre en todos los prismas, ¿vale? Por lo tanto, importante, en un prisma es un poliedro formado por dos bases iguales y paralelas y caras laterales, que son las caras que tienen forma de paralelogramo y unen las bases entre sí. Entonces, fijaros, esto lo utilizaremos después para explicar lo de recto, oblicuo, regular y irregular, pero esto también serían prismas. Fijaros que aquí tendríamos dos bases, que sería el hexágono superior y el hexágono inferior, ¿vale? Que están unidos por las caras laterales, que serían estos paralelogramos que tenemos aquí. O en las figuras de debajo tendríamos dos prismas cuyas bases son triangulares, ¿vale? Pero fijaros que, aunque tenga la base triangular, están unidos por paralelogramos, ¿vale? Por rectángulos o en este caso parece más un cuadrado, pero bueno, paralelogramos, ¿vale? Por lo tanto, esta es la idea importante. Lo otro importante es que los prismas normalmente se nombran según la forma de su base. Por ejemplo, aquí como la base la hemos intentado dibujar como un cuadrado, sería un prisma cuadrangular. En este de aquí, como tenemos un hexágono en la base, sería un prisma hexagonal, o en este de aquí, como tenemos un triángulo en la base, sería un prisma triangular, ¿vale? Y esto en cuanto a la definición de prisma. Luego, los prismas los podemos clasificar de estas dos maneras que tenemos aquí, ¿vale? Son las más comunes. Tenemos que los prismas se pueden clasificar en rectos u oblicuos. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí esta imagen para acabar de entenderlo. Y es que los prismas rectos son aquellos en que las aristas laterales, es decir, estas aristas de aquí, cogeré el puntero para marcároslo mejor, las aristas laterales, esta, ¿vale? Las dos de detrás y esta de aquí, son perpendiculares a las bases. ¿Qué quiere decir? Que formarían un ángulo de 90 grados, ¿vale? Perpendiculares a las bases, también a la de arriba, perpendicular, ¿vale? Y eso sería un prisma recto, ángulo de 90 grados, las aristas que tenemos aquí, las aristas laterales respecto a las bases. En cambio, en un prisma oblicuo, las aristas laterales no son perpendiculares, es decir, no están formando un ángulo de 90 grados respecto a las bases. Fijaros, esta arista lateral estaría formando por este lado un ángulo mayor a 90 grados y por este lado estaría formando un ángulo menor de 90 grados. Como no son ángulos rectos de 90 grados, estaríamos hablando de un prisma oblicuo, ¿vale? Fijaros que sigue siendo un prisma porque las dos bases siguen siendo iguales y paralelas, ¿vale? Lo único es que ahora las aristas están inclinadas para entenderlos y ya no forman un ángulo de 90 grados con las bases, ¿vale? Y luego la otra manera de clasificar los prismas es en regular e irregular, y eso lo tenemos en este dibujo de aquí, ¿vale? Un prisma regular y un prisma irregular, de manera que los prismas regulares son los que tienen como bases polígonos regulares. ¿Y qué es un polígono regular? Un polígono regular es un polígono que sus lados
miden lo mismo. Por lo tanto, aquí fijaros, esto es un prisma regular porque la base sería un triángulo equilátero cuyos tres lados miden igual, ¿vale? Por lo tanto, formarían un prisma regular. En cambio aquí, fijaros que este triángulo de aquí parecería más un triángulo isósceles, lo que tenemos claro es que no es un triángulo equilátero y por lo tanto, como la base no es un polígono regular, sino que es un polígono irregular porque miden diferentes sus lados, estaríamos ante un prisma irregular. Entonces, en otros vídeos vamos a resolver y ampliar todo el tema de prismas, cómo calcular la superficie de un prisma, figuras desplegadas, figuras plegadas, cómo calcular el volumen, etcétera. Todo esto en la lista de reproducción de prismas o de cuerpos geométricos que encontraréis en el canal.